Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, siempre he pensado que no tengo que decir esto en mis videos, pero ya lo dije. Vamos a dar inicio a esta segunda jornada de este evento anual donde un grupo de colegas de Latinoamérica pues nos invita y nos comparte el conocimiento. Ya es el cuarto evento que hacemos a nivel anual. Anualmente. El día de hoy vamos a comenzar nuestra jornada con 5 claves que nos va a hablar Luis Cavadera acerca de la transformación digital en los sistemas de gestión. Nuestro amigo Luis Cavadera pues se conecta desde Venezuela. Él tiene un canal que se llama ISO Empresarial. Vayan a suscribirse a su canal, viene algunas entrevistas, vayan a buscar mi entrevista y le dan like y la ven las veces que quieran para que tenga tráfico el canal de YouTube de nuestro amigo Luis. Muchas gracias, Luis, adelante. No, gracias a ti, Edgar, y felicitarte por esta iniciativa que ya tienes varios años y seguir compartiendo conocimiento, porque al final esta palabra con la cual basas el evento, que es el Ubuntu, para la mejora, bueno, es la colaboración, es la participación de todos, y también esta que mencionas, la Guelaguetza, que tiene que ver también con una vinculación pues de una región en específico de ustedes allá. Bueno, sí, vamos a compartirle estas 5 claves para la transformación digital. Un saludo desde Venezuela. Soy ingeniero industrial, una maestría en ingeniería industrial, bueno, auditor, consultor en alguna de estas normas, evaluador del Premio Iberoamericano a la Calidad, pero un aprendiz constante, porque creo que definitivamente estamos siempre en aprendizaje. Son muchísimas áreas del conocimiento que debemos estar manejando, trabajando y nunca terminamos de conocerlo todo porque son en muchísimas áreas. Por eso es que es importante este tipo de eventos para compartir conocimientos, aprender de los otros, ese Ubuntu que se plantea aquí. Y el contenido de esta charla, de esta intervención, va a estar referida a los retos de la transformación digital, porque es que en estos últimos meses, este último año, producto de todo esto que ha venido pasando, se ha incrementado el uso del Internet y de algunas herramientas tecnológicas que han acelerado esa transformación digital en muchas áreas, en muchas empresas. Se habla mucho del teletrabajo y han surgido una cantidad de herramientas importantísimas. Y la pregunta es cómo las incorporamos en los sistemas de gestión de calidad y cualquier sistema de gestión basado en normas ISO. Por eso vamos a hablar de 5 claves y por supuesto algunas conclusiones. Y ese es el objetivo hoy, compartir un poco lo que es la importancia de eso en los sistemas, porque quizás todavía, que es normal, hay resistencia al cambio, hay aspectos que todavía de repente hay herramientas que nos cuesta asumirlas o vemos que no son necesarias porque tenemos algún paradigma que todavía creemos que se usan los sistemas de gestión de una forma y hay que evolucionar. Allí es donde hay que aprovecharlo dentro de ese concepto de la mejora continua y voy a hablarles de 5 claves. Y esas 5 claves las voy a usar desde el punto de vista de la misma norma ISO en cuanto a el ciclo PHBA. Pero lo importante ahorita es cómo, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer con estas nuevas tecnologías? Por supuesto que hay muchísimas y pudiéramos hablar de especificar algunas. La pregunta es lo que estamos en estos temas de las normas ISO, de sistemas de gestión, ¿qué tanto conocemos y estudiamos sobre estos temas? Porque quizás hacemos o vamos a eventos de formación cuando nos hemos formado o cuando dictamos cursos en estos temas, nos dedicamos a hablar de la norma específica con los diferentes requisitos y de repente obviamos hablar de algunos aspectos como las tecnologías y cómo pueden ayudarnos en el tema de la implementación de los sistemas de gestión para que sean más eficientes, más efectivos, sobre todo en la tendencia de tener muchísima información en digital, en que ahora tenemos teletrabajo y entonces pudiéramos tener parte de los equipos de trabajo, por ejemplo, en áreas administrativas, y quizás no tanto operativas, ¿verdad? Pero sí en áreas mucho más administrativas, tener Así que por eso nos vinimos al pueblo de Cholula a visitar el santuario. Tenemos por ahí un ruidito de fondo. Ajá. Entonces, ¿cómo incorporar eso y hacer más eficiente? Y yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado este último año compartir con organizaciones que han migrado totalmente a estas nuevas tecnologías. Entonces, los profesionales, aún nos conseguimos con profesionales que no están migrando, o sea, que todavía están en la, vamos a decir, obviando estas nuevas tendencias y por supuesto eso tiene un efecto importante. Y lo mismo las organizaciones
que están en vías de certificarse con estas normas o están ya certificadas, pero todavía les falta asumir estas herramientas por un tema de resistencia al cambio. Entonces, estas 5 claves las vamos a enfocar desde el punto de vista de aspectos que dice la norma. Lo pudimos haber hecho desde otra perspectiva, pero creo que reforzar lo que el ciclo PHBA y las buenas prácticas que nos plantean las normas ISO de sistemas de gestión, que siempre he preferido llamarlo buenas prácticas más que requisitos, o me suena más a obligación. Entonces, hablar de que una clave es tomar conciencia de esa necesidad del cambio y de liderarlo es la primera, es la fundamental. Es el cambio de paradigma y del cual vamos a hablar un poquito más. Y también evaluar el contexto, en una segunda clave, los riesgos y las oportunidades en función de estas nuevas tecnologías o de estas herramientas que nos brinda hoy en día el Internet también, entre otras. Y la tercera clave es desarrollar un plan de acción, luego evaluar el desempeño y mejorar continuamente. Eso tiene que ver con ese sello que le estemos dando a las nuevas formas de implementar esa transformación digital en nuestras organizaciones. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Fíjate, este concepto o este mensaje me parece fundamental. Si no cambias, el cambio te cambia. Suena como un trabalengua, pero en la práctica es una realidad. Tienes que cambiar, tenemos que cambiar, aunque nos cueste, aunque queramos decir, bueno, pero es que antes yo lo hacía así. Y eso no es solo para el tema de la tecnología o de las nuevas herramientas, es para todo, pero en este caso estamos enfocados en esta transformación digital, en que hoy en día podemos reunirnos por diferentes plataformas online y sin embargo, bueno, a algunos todavía les cuesta manejar la herramienta, no conocen todas las bondades, entonces hoy hablamos de auditorías remotas, hablamos de formación online o formación remota, entonces, ¿cómo aprender a usar estas tecnologías? Si no cambias, el cambio te cambia. Tienes que hacerlo porque si no te vas a quedar fuera de ese proceso de montarte en ese autobús del cambio. Entonces requiere entender lo que sucede. Y lo traigo acá porque vemos todavía personas que les cuesta y no asumen ese cambio, no se preparan porque requieren nuevos conocimientos, requieren asumir, por supuesto, el liderazgo personal, pero también en su organización. Y aquí hay que hablarlo en términos de cada uno de nosotros. En mi caso personal, todo desde que empezó este tema vamos a decir, de las restricciones de la pandemia por las medidas sanitarias en todos los países, bueno, nos vimos obligados todos a buscar las herramientas online que antes casi no usábamos, con excepción de Edgar, que ya venía trabajando bastante este tema y se le hacía entonces un poco más sencillo. Pero entonces nosotros empezamos a cambiar y uno se consigue personas que todavía y organizaciones que todavía les cuesta cambiar. ¿Qué hay que hacer? Identificar esas necesidades de cambio, asumir el liderazgo personal y, en este caso, organizacional. Hay que ver entonces cuáles son esas nuevas tendencias. Por eso la clave número 2 tiene que ser con evaluar el contexto. Hay muchísimas herramientas. Pudiéramos hacer una lista de plataformas para comunicarnos por internet, de todo lo que implica las redes sociales y cómo las redes sociales nos pueden ayudar muchísimo en las organizaciones. Y podemos hablar de blockchain, de realidad virtual, realidad aumentada, que ya se está hablando para dar formaciones, de machine learning, de blockchain, y todas estas palabras que estoy diciendo, estamos aprendiendo, estamos estudiándolas. ¿Cómo las pudiéramos incorporar en nuestros sistemas de gestión? La inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Será que la inteligencia artificial nos pudiera ayudar en un sistema de gestión? Más allá de pensar en una evidencia para un auditor, pensar en cómo ella nos puede hacer más eficiente el trabajo. Por supuesto que le toca a los especialistas, pero que nosotros, que somos consultores, auditores, que estamos ayudando a organizaciones, debemos conocer sobre estas y poder ayudar a las organizaciones que en esos sistemas de gestión, en esa mejora continua, puedan ir incorporando estas herramientas. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que empezar a hablar de esto, tenemos que empezar a formarnos, por eso es que tenemos que ver el contexto, por lo tanto las oportunidades que hay, ver también las amenazas y ver las debilidades y las fortalezas que tenemos. Y a partir de allí, evaluar los riesgos de cómo una organización pudiera desaparecer porque no se adapta a las nuevas tecnologías o no las asume, termina desapareciendo, o más bien, por supuesto, oportunidades desde el punto de vista del riesgo positivo, de cómo yo puedo asumirlas. Y ahí es donde estamos centrados en esta charla, en esta conferencia, que es cómo podemos, 5 claves para nosotros asumir esta transformación digital en los sistemas de gestión de calidad. Y por supuesto en cualquier sistema de gestión de normas ISO es exactamente igual.
Hoy en día hay muchísimas herramientas. Yo estoy sorprendido de lo que implica hoy la inteligencia artificial aplicada a los procesos, a las organizaciones y muchas otras herramientas como el blockchain, que además puede ser una oportunidad para muchas organizaciones. Recuérdense que nosotros tenemos que ayudar a las organizaciones a crecer y tenemos que darle alternativas. Entonces, en la clave número 3 es desarrollar este plan de acción. Y esta frase que está allí me parece fundamental. No planificar es planificar el fracaso. Ese ciclo PHBA, muchísimas personas empiezan por el hacer y no planifican. Por supuesto, esa planificación viene de la evaluación de un contexto, por eso es la clave anterior. Y debemos entonces decidir cuáles de estas tecnologías vas a asumir o vamos a asumir como persona, como organización. Voy a formar un equipo de trabajo, entonces tengo que hacer mi plan de gestión del cambio y eso está en la norma, en las buenas prácticas. Y ese plan de gestión del cambio tiene que llevarme a, además de adquirir algunas de estas tecnologías, a la formación, a la preparación de las personas. Y no todos avanzamos a la misma velocidad. Hay unos que les cuesta más que otros. Hablamos de las generaciones, los millennials, los centennials, la generación X. Cada uno va a avanzar a un ritmo distinto y va a tener un ritmo distinto. Por lo tanto, ese plan debemos llevarlo y evaluarlo posteriormente, que esa es la otra clave, cómo se va implementando esto para luego hacer en ese cambio, en ese caso, la mejora continua. Fíjense, la otra clave, evaluar el desempeño, porque lo que no se mide no se puede mejorar, y es una frase que siempre utilizamos en el mundo de las normas ISO, porque los indicadores son fundamentales, y aquí aprovecho para hacer un comentario, que es que a veces tenemos un sesgo en los sistemas de gestión a ver el tema más documental desde el punto de vista de procedimientos y evidencias de registros, y no tanto a nivel de indicadores. Es un sesgo que yo he visto en muchas organizaciones y a veces en consultores y auditores, y creo que hay que enfocarnos mucho más también en el tema de las métricas. Y fíjense que cuando hablamos de métricas, también lo vemos hoy en día en las redes sociales, que las redes sociales nos dan una estadística de todo el comportamiento de quienes entran a nuestras redes sociales, los horarios. Bueno, nosotros ahí tenemos una información enorme y nos las dan las redes sociales en forma automática, y la pregunta es, ¿pudiéramos tener en nuestra organización esas métricas con alguna de estas herramientas u otras que están surgiendo que da información para tomar decisiones y que no le tengamos miedo a eso? Porque en la práctica también nos conseguimos organizaciones que apenas implementan pocos indicadores. ¿Por qué? Simplemente porque hay que cumplir o por miedo a cambiar o miedo a medirse. Yo creo que aquí, además de que tenemos que medir cómo vamos implementando este cambio de la transformación digital que nos genera pues, este proceso de que decidamos, por ejemplo, implementar una herramienta específica de mejora de procesos con una nueva tecnología, o usar esta plataforma de comunicación para formación o realidad virtual o realidad aumentada, y que ese proceso de gestión del cambio lo podamos medir, y además cómo impacta en el cliente, cómo va la satisfacción del cliente en estos cambios, definitivamente va a ser crucial para que esa empresa permanezca en el mercado. Hoy en día se habla de muchas de estas plataformas de comercio electrónico. La mayoría de las empresas están migrando al comercio electrónico, manteniendo en algunos casos vamos a decir, la infraestructura física y alguna venta física. Entonces, ¿cómo tener un sistema de gestión ahora desde el punto de vista de comercio electrónico, vinculado a plataformas ya automatizadas que te dan mucha información? Y por eso es que ahora están saliendo normas asociadas hacia el comercio electrónico con más fuerza. Y de hecho ya existe ustedes la buscan en la ISO, habla de comercio electrónico, en una norma que nos da recomendaciones. Sin embargo, todavía seguimos un poco acostumbrados a la forma, yo voy a llamarla tradicional, por darle un nombre, que todavía sigue permaneciendo en este proceso. Y la última, mejorar continuamente, ¿verdad? Celebrar los pequeños triunfos. Eso es fundamental, porque en la práctica vamos aprendiendo, nos podemos frustrar, pero tenemos que tener una capacidad, una mentalidad de cambio, de actitud positiva, porque sabemos que hay curvas de aprendizaje y podemos decir, oye, yo empecé a usar esta tecnología, pero ahora resulta que no entra casi gente a mis actividades, o no he podido vender a los clientes que yo tengo no usan redes sociales. Pero eso forma parte de la evaluación, de la mejora continua, de aprender, de estar atentos a los resultados, de cambiar la estrategia,
Bueno, es una forma de pensar distinta por el uso de la tecnología y no nos podemos frustrar inmediatamente porque no hay resultados. Entonces nuestra actitud debe ser positiva ante ese cambio, celebrar los pequeños triunfos, si no hablemos de que, bueno, cada quien va mejorando y va creciendo de manera distinta dependiendo de su estrategia y debemos entonces liderar y apoyar al equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo que tenemos, que nos acompaña, que también tiene sus miedos por estos procesos. Este tema del teletrabajo no es sencillo en el tema de que cada quien trabajando desde su casa tiene que atender además otras situaciones, tiene otras situaciones desde el punto de vista de riesgos laborales, de cuándo despegarse o dejar de trabajar porque pareciera que siempre estamos trabajando en la casa. Bueno, hay otras situaciones de riesgos psicosociales que están asociadas a esto, a ergonomía, y tenemos que apoyar al equipo. Todo proceso de cambio puede generar un estrés y tenemos que saber llevarlo. Estas son las 5 claves que yo quería compartirles hoy. En conclusiones, la transformación digital requiere nuevas competencias y un nuevo paradigma. Definitivamente un nuevo paradigma es cambiarnos el chip, hablando en términos de transformación digital. Y estas 5 claves que les compartí, basadas en la propia ciclo de PHBA, de algunos requerimientos de las normas ISO, repito, pude haberlo hecho desde otra perspectiva, sino quise reforzar eso. Cada uno lo debe desarrollar desde su propia óptica, desde su propia experiencia, cada quien debe crear su propio camino. Ese es el mensaje que hoy les quería compartir de estas 5 claves que espero sean de utilidad y allí están mis datos de contacto para que cualquiera que pueda, pues quiera que compartamos algunas otras informaciones. Los invito pues a que puedan seguirnos en las redes sociales, en el caso de La Voz Empresarial y del canal YouTube Viso Empresarial, que estamos compartiendo conocimientos y yo debo aprovechar aquí de decir que parte de esa iniciativa fue producto de ver el trabajo que venía haciendo Edgar, que conocí que venía haciendo Edgar y que por eso me inspiró también a desarrollarla por esa misma vía. Gracias, Edgar, por este trabajo que vienes haciendo para Latinoamérica y gracias a todos los que están en este Ubuntu, colaborando en esta Guelaguetza que estamos todos contribuyendo para una mejor sociedad. Gracias. Gracias a ti, Luis. Adelante, Salvio. Sí, Luis, ¿cómo te parece esta perspectiva que se avisora a partir de ahora con lo que está haciendo Mark Zuckerberg, que quiere implementar algo que se llama el metaverso, en donde vamos a vivir prácticamente la realidad virtual en muchas cosas, independientes, aparte de los negocios? O sea, entre todas las cosas están las cuestiones de los negocios. No sé si... Sí, claro. Mira, y qué bueno que me hayas hecho esa pregunta, porque quienes estamos en estos temas de sistemas de gestión, los sistemas de gestión es la forma como funcionan las organizaciones, las empresas. O sea, no es una cosa paralela ni aparte. Entonces, tenemos que estudiar el tema. Entonces, lo que yo he revisado el tema, evidentemente que están empezando y que ya hay otros metaversos, es que los están invirtiendo para los próximos 10 años muchísimo porque va a haber un mercado hacia allá y tenemos que pensar en las generaciones, ¿no? Generaciones millennials, centennials y otros que vienen, que sí van a hacer mucho más uso de algunas de estas plataformas y ese es el avance. Entonces, ahí tenemos que hacernos la pregunta. Si yo estudio el contexto, esa es la realidad que está. En el mercado de mi producto o servicio, eso pudiera ir hacia allá. Puedo incorporarlo, o sea que podemos aplicar estas 5 claves que acabamos de hablar. Y a lo mejor usted es el primero de entrar en el metaverso, sea el de Meta o sea el de cualquier otro, porque existen otros, y usted incorpora su producto, servicio y su negocio allí, y ya usted entró en un mercado distinto, aprovechó una oportunidad. El que no le gustó, desaprovechó una oportunidad. Y entonces sí, hay que ver todas esas tendencias, y yo creo que los que estamos en estos temas de normas ISO, tenemos que ampliar el panorama más allá de los requisitos, ver mucho las tendencias, el contexto para poder ayudar a las organizaciones que acompañamos, que asesoramos, que auditamos para que vayan más allá. No sé si responde a la pregunta. Sí, está bien, gracias. Lo que yo de entrada veo que esto va a impactar si es que se llega a realizar realmente como se está pensando
en las líneas aéreas para viajes de negocio y compañía. Así es. Bueno, ya actualmente y muchas empresas, así como el teletrabajo, que se dieron cuenta que podían dejar la gente en su casa, una parte por lo menos, y entonces no tener oficinas, ya hubo un impacto. Otros que vieron el tema de hacer negocios vía online, por ejemplo, o hace poco ya se hacen ferias, la feria de China muy famosa de Cantón, usted la puede ver desde su casa. ¿Okay? O sea, ya hay cosas que implican impactos en las líneas aéreas, en el turismo. Bueno, eso va a venir con más fuerza y eso también ahorra costos a una empresa. Una auditoría remota le ahorra costos a una empresa. Yo creo que son hechos reales que hay que asumirlo. Es correcto. Luis, te hago una pregunta. Te voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué, ¿Cómo vislumbras el futuro a 5 años en los sistemas de gestión? Totalmente automatizado. Algunas aplicaciones como las vemos hoy en las redes sociales diciendo que pagando un porcentaje o un monto específico tendrás acceso a tales tipos de aplicaciones que te van a ayudar a mejorar y te van a asesorar, van a crear mecanismos de membresía que ya existe para algunas cosas a nivel de marketing, muchísimo de marketing, y que quizás lo empresarial todavía está en ese proceso de adaptarse a eso. Eso es lo que va a suceder. Todas esas aplicaciones que ahorita estamos viendo bueno, no quisiera decir nombre, ¿no? Pero de algunas empresas que promueven software de sistemas de gestión, van a cambiar, van a tener una competencia que les va a hacer que sus costos los tengan que disminuir necesariamente, porque la inteligencia artificial y muchas cosas se van a poder aplicar. Es que se está hablando de blockchain aplicado a los procesos productivos, o sea que eso viene y eso tiene que impactar en el sistema de gestión. La manera de la trazabilidad, todo eso va a estar impactado en algún punto. O sea Correcto, que en Luis. 5, por ahí viene, o sea que vamos a dejar el tema del código, del documento, eso va a desaparecer porque el blockchain va a tener todo eso allí Sí, establecido. sí, totalmente. Betty, ¿tienes la mano levantada? No sé si Beatriz, tengas creo. alguna Sí, duda o comentario. Adelante, Betty. claro que sí. Buenos días, Edgar. Muy Buenos días. buenos días a nuestro ponente. Muy buena su explicación. Y yo quisiera hacer la pregunta en cuanto a, ahorita contestó parcialmente la pregunta que tengo, si tienen algunos datos de cuáles son el tipo o tamaño de empresas que se encuentran primero, pues con esta norma de la calidad, y segundo, en la parte del costeo que tienen que considerar a partir de, pues ya esta inclusión del e-commerce, si el tamaño de las empresas que más estén involucrándose en esta nueva modalidad, si son medianas, si son obviamente las grandes, que por eso es que crecen más, pero si son las medianas o son las pequeñas o las MIPYMES, aquellas que ya se estén involucrando. ¿Cuál es esta estadística, si es que la tuvieran a la mano, en cuanto al e-commerce, en cuanto a la sensibilización de la normatividad en calidad? Ya, bueno, una tremenda pregunta. Un solo dato quizás tengo y ya voy a hacer unos comentarios. El dato bueno, a nivel de esa certificada ISO 9001, en la página de la ISO.org, está una estadística de las organizaciones certificadas. En el caso ISO 9001, más de 1 millón de organizaciones. ¿Ok? En todos los otros datos habría que buscarlo en otras fuentes, pero yo aquí aprovecho para hacer un comentario importante. Eso es Big Data. Y eso es otro aspecto que tenemos que incorporar en el análisis de contexto, o sea, el Big Data en el sector. Y entonces muchas de estas cifras están en ciertos organismos que van haciendo evaluaciones y estudios, que van diciendo que va creciendo el e-commerce en el país tal. Entonces, muchos datos tenemos es de Amazon y algunas de estas, ¿no? Pero a nivel general no tenemos una información, o mejor dicho, no nos hemos puesto a investigar esa información para el tipo de empresa o producto que hacemos. Los que están trabajando en marketing, cuando uno los sigue a ellos, se da cuenta de una información de tendencias de marketing enorme. ¿Ok? Pero quizás también te dicen tipos de productos que más se venden, también te lo dicen. ¿Ok? Esa estadística sería parte de lo que hay que analizar en este caso para el contexto que te tiene. Es lo que puedo aportar ahorita. Es un reto buscar toda esa información. Sí, muchas gracias. Sí.
Salvio, creo que iba a hacer una pregunta. Solamente quería agregar que no tengo estadística global, pero con las empresas con las cuales yo trabajo, todas están en la línea de la digitalización y de la gestión utilizando, digamos, aplicaciones y, por ejemplo, en mayor o menor medida, algunas, por ejemplo, tienen toda su documentación en SharePoint y otras tienen, por ejemplo, una aplicación a medida donde gestiona todo el sistema de punta a punta, tanto la documentación como la gestión misma del proceso, incluyendo no solamente una ERP, sino también BPM, o sea, gestión de procesos. En todas las que con las que yo estoy trabajando, que son varias, todas están en la línea, pero algunas más y otras menos todavía. Sí. Pero Ahí están las 5 claves. Por eso decimos, unas pueden desaparecer si no las asumen a tiempo y otras pueden permanecer si verdaderamente las asumen. Y el hecho es que todas esas plataformas de e-commerce te dan estadística de todo, cuándo compras, cómo compras, quién compró, esa estadística de indicadores que a veces no queremos poner en los sistemas de gestión, nos los están dando las redes sociales. Es correcto, Bueno, Luis. Nada más que ahí a veces las redes sociales están influidas por su algoritmo, que muchas veces ese algoritmo cambia y pues bueno, ya los datos ya también cambian. Entonces, siempre yo he pensado, cuando yo empecé con mi canal de YouTube, a veces te dejas llevar por los datos, pero a veces hay alguien que cambia ese algoritmo y ese algoritmo está cambiado por la gente que entra en las redes sociales y también por la gente que administra ese algoritmo. Entonces sí, hay alguien que mece la cuna, eh, que da las tendencias, digo, desafortunadamente así es. Los negocios son negocios y va a haber cosas que sí le gustan a la gente para entretener y hay otras que van a decir, yo creo que claro, esto ya no va, claro, que es cuando claro, muchos canales de YouTube pues pagan la pauta publicitaria para que el algoritmo trabaje a favor de ese canal. claro, claro. Entonces aquí hay que ser muy precavido con los datos que tomamos y con los datos que de cierta manera pues influyen por alguien, ¿no? Sí. Muchas gracias, Luis, por tu ponencia. No sé si te quieras agregar algo más. No, creo que el reto que viene justamente de los consultores, auditores y las empresas de migrar a esta transformación digital, definitivamente hemos hoy hablado un poco de terminología que cada una implica algo, que implica una profundidad y que tendríamos que ver cómo la aplicamos entre los sistemas de gestión. Y ahí es donde está el gran reto y por eso ahorita es el tema que más me gusta estudiar y revisar para poder estar en este caso, en el nivel de conocimiento que podamos compartir como una actividad de este tipo, interactuar, intercambiar y ver posibilidades. Gracias, Edgar, por esta invitación y a todos los participantes. Pues muchas gracias a ti, Luis. Te mando un abrazote hasta Venezuela.